Hola a todos, en el presente video vamos a ver lo que es la reconciliación interna de socio de negocios para el módulo de tesorería en SAP Business One. Primero debemos ir a la opción del menú socio de negocios, en el submenú reconciliación interna, específicamente el formulario reconciliación. La idea de la reconciliación interna de socios de negocios es para poder, digamos, reconciliar o conciliar aquellas operaciones pendientes de un cliente o un proveedor, ¿no? Específicamente un socio de negocio. Nosotros ya vimos, por ejemplo, en los módulos de pagos efectuados y pagos recibidos, ¿no? Que por ejemplo en esos formularios nosotros podemos de cierta forma conciliar, ¿no? Deudas de cliente y deudas de proveedor, ¿no? Mediante los pagos efectuados y pagos recibidos. Digamos, ahí el SAP lo que hace es, aparte de crear el documento de cobranza o de pago, también a la hora de ligar un documento lo que hace es lo concilia o reconcilia de forma, digamos, automática, por así decirlo, ¿no? E internamente hace la reconciliación para matar ese saldo, ¿no? La misma idea es la de este formulario de aquí, ¿no? La misma idea es, digamos, seleccionar un cliente o un proveedor, ¿no? Y lo que va a hacer es validar los documentos, entonces yo los puedo seleccionar y conciliarlos, ¿no? Conciliarlos contra otra transacción, e incluso yo puedo hacer una reconciliación masiva, ¿no? De varios socios de negocio. Por ejemplo, para el tema de canje de deuda, yo podría reconciliar documentos de un cliente contra documentos de un proveedor. Eso vamos a ver un ejemplo más adelante de eso. Entonces, lo primero que me muestra el formulario de reconciliación es, digamos, unos criterios de selección. Son básicamente parámetros, ¿no? Parámetros de búsqueda previos al formulario de reconciliación. Eh, Básicamente la reconciliación tiene tres tipos, ¿no? Solo vamos a ver en el video el tipo manual, porque el tipo automático y semiautomático, digamos, no se estila utilizarlo mucho, y digamos que basta con saber o tomar en cuenta cómo se hace el manual para saber cómo funciona el automático y el semiautomático, ¿ok? Digamos, el manual es básicamente una reconciliación manual, es donde yo escojo el documento, coloco los montos y reconcilio de forma manual, por así decirlo, ¿no? El semiautomático es, en base a unos criterios, el sistema me puede recomendar ciertas reconciliaciones, ¿no? En base a unos criterios. Pero digamos, sigue siendo manual, porque la recomendación igualmente yo tengo que ver, seleccionar la transacción, ver qué me está recomendando y reconciliar. Entonces, digamos, de cierta forma también es algo manual ahí, ¿no? Por eso se le llama semiautomático. Y bueno, el automático es en base también parecido al semiautomático, en base a los criterios, dejar que el sistema mismo haga la reconciliación de transacciones, ¿no? Eh, digamos, eso es útil siempre y cuando se tome en cuenta de que dichos criterios, digamos, son de cierta forma seguros, ¿no? Porque se le va a dar la potestad al sistema que haga ciertas reconciliaciones al criterio según esos parámetros, ¿no? Entonces voy a hacer la manual, que es la que más la que más comúnmente se realiza, ¿no? Y básicamente las otras dos se derivan en base a esa, ¿no? Porque es el mismo sentido. La idea es tener en cuenta o saber qué significa el tema de reconciliación, ¿no? Que simplemente es una conciliación de transacciones, ¿ok? Entonces, básicamente, bueno, entre todos los criterios que tenemos acá, digamos, los principales es que yo puedo colocar acá el socio de negocio, ya sea cliente o proveedor, ¿ok? Para que me muestre las transacciones, o podría seleccionar este check de acá arriba, que es para seleccionar en una lista de socios de negocio, ¿no? Como les dije, podría, por ejemplo, colocar a la vez un cliente y un proveedor y me va a salir los documentos los dos juntos, y yo podría, de cierta forma, poder conciliar documentos de diferentes socios de negocio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en los casos que se quiera ver un canje de deuda, ¿no? Que es un ejemplo más común aquí, se podría utilizar esta opción. Primero voy a comenzar con la más común, que es a un solo socio de negocio, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar un socio de negocio, por ejemplo, vamos a coger este proveedor, ¿no?
Tengo más criterios de selección, básicamente son fechas o referencias, pero digamos, básicamente la idea es que se selecciona el socio negocio, le debemos reconciliar, ¿no? Y automáticamente me salta la ventana de reconciliación, ¿no? Es en el mismo sentido, tal como vimos en los pagos recibidos y los pagos efectuados, en el mismo sentido de seleccionar acá el socio negocio y que te muestre el detalle de todos los documentos que tiene pendientes, ¿no? Dentro del saldo del socio negocio. Es el mismo criterio que me muestra todas las transacciones del socio de negocio. En este caso el proveedor tengo, por ejemplo, facturas de anticipo, factura de proveedores, tengo notas de crédito, ¿okay? Y también la fecha de reconciliación es muy importante porque es la fecha en la cual va a ser el amarre de la transacción, o sea, digamos, la fecha que estoy conciliando, ¿no? Y también esta fecha sirve como filtro porque yo puedo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá todos mis documentos están al 14 de septiembre. Si yo acá pusiera, por ejemplo, 10 de septiembre, no tengo ningún documento. Entonces, digamos, también sirve como un filtro, ¿no? Como una fecha de corte, por así decirlo. ¿Okay? Bueno, básicamente yo selecciono acá los documentos, tengo por ejemplo links al número de operación, o sea, para poder ingresar al documento, ¿no? Tengo links rápidos, pero este es el asiento, ¿no? Este es el documento, por ejemplo, ¿no? Esta es la factura, ¿no? El número de origen es el número interno del documento, por ejemplo, esta 5, factura 5 significa que como el número de documento es el 5, ¿no? Y este número de acá es el número del asiento contable de esa factura, ¿no? La 56 es el número de transacción 56. ¿Okay? Tengo la fecha de contabilización. Estas referencias son las referencias que viajan desde los asientos, ¿no? Estas mismas referencias son las que yo encuentro en los asientos de diario de todas esas transacciones. El importe original del documento. Si el documento fuera en moneda extranjera, el importe en moneda extranjera, el saldo del documento, el saldo vencido en moneda extranjera, ¿no? Y el importe a reconciliar. Y bueno, el info de detalle es digamos, en los comentarios del asiento contable. ¿Okay? Básicamente, si bien acá me salen documentos, esto está más orientado a las líneas de los asientos contables. ¿Okay? Si bien acá son facturas, factura de anticipo, nota de crédito, lo que alimenta la reconciliación en sí es los asientos contables de cada uno de ellos, ¿no? Donde están las cuentas contables y está asociado digamos, al socio de negocio. Y bueno, el importe a reconciliar, en este caso como es proveedor, todo me parece entre paréntesis porque digamos, está en negativo, ¿no? A favor del proveedor. Solo las notas de crédito me parecen positivos. Si fuera el cliente sería viceversa, ¿no? Si se dan cuenta, todo está en moneda local. Siempre el sistema, en la ventana de reconciliación interna, siempre lo va a hacer en moneda local, a menos que el socio de negocio, por así decirlo, esté especificado en una moneda extranjera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo aquí dentro del maestro de su negocio, como vimos en los videos de ventas y compras, cuando se crea un cliente, un proveedor, el tipo de moneda siempre recomendamos que sean monedas todas, porque para poder hacer a un socio de negocio documentos de más de una moneda, ¿no? Porque si le especificamos una moneda en sí, por ejemplo dólares, solo me va a permitir trabajar con ese proveedor en dólares. Solo en esos casos me va a permitir tener aquí el importe a reconciliar en la moneda del socio de negocio, ¿no? Si está como monedas todas o como moneda local, siempre va a aparecer como moneda local. ¿Okay? Eso es muy importante. Entonces, tomar en cuenta que en el 99.99% de los casos acá va a salir todo en moneda local, es decir, soles. ¿Okay? Más allá, si es que el documento estuviera en dólares, igual me va a pedir reconciliar en la moneda local. Por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo un socio de negocio, vamos a coger un cliente. Este cliente, por ejemplo, tiene esta factura de venta que acá me sale, ¿no? Que está a $35, que al tipo de cambio de emisión de documentos son 106.20 soles. Igual me pide, por más que esté en dólares, si bien me parece cuántos dólares son, acá me sale el importe a reconciliar, siempre tiene que ser en la moneda local, ¿no? Me sale acá los 106.20. ¿Okay? Volvamos a ver nuestro ejemplo con el proveedor.
Entonces, ¿cuál es la idea de esta ventana? Es, como les dije, simplemente reconciliar o conciliar operaciones entre sí. Por ejemplo, un caso muy común es conciliar una nota de crédito contra una factura, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo esta factura de aquí, ¿no? Perdón, esta de acá, que es por 118 soles, y tengo esta nota de crédito que ven también por 118, pero en positivo. Entonces, si yo selecciono aquí, se dan cuenta que conforme voy seleccionando, acá me va poniendo el importe. ¿Ok? Entonces, en este caso, selecciono y me sale, ¿no?, la conciliación da 0. Siempre o únicamente me va a dejar conciliar si el importe de aquí de reconciliación es 0. Si es diferente de 0, no me deja reconciliar. Siempre tengo que conciliar a 0. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tuviera, digamos, esta factura acá, o estas dos facturas, ¿no?, que me suman 677.20 soles, y lo quiero conciliar contra esta nota de crédito. Obviamente los montos de la factura superan a la nota de crédito y sale un monto aquí que es diferente de 0, y cuando yo voy a reconciliar no me permite, ¿no? El sistema siempre te pide de que sea a 0. Eso quiere decir que yo debo editar los montos para que me dé 0. Por ejemplo, ¿no?, yo podría querer que esa factura contra esta nota de crédito se concilien entre sí. Obviamente, como este es superior a este monto de acá, yo puedo editar acá el monto. Le puedo poner 118, ¿no?, y me da 0. Eso quiere decir que solo voy a conciliar esa factura por 118 soles. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, le damos ahí, seleccionamos los dos, le damos reconciliar, decimos que sí y consigue, ¿no? Siempre a la fecha que está aquí. ¿Okay? Entonces ahí concilié y la operación que tenía, por ejemplo, esta de aquí, que era por 519 soles, solo queda un saldo de 401.20, ¿no? Porque ya concilié la nota de crédito anterior. ¿Okay? Un dato muy importante que se debe tomar en cuenta es que aquí, cuando yo concilio, el sistema no considera la diferencia de cambio. Es decir, acá yo tengo que calcular la diferencia de cambio. A diferencia del módulo de pagos recibidos y pagos efectuados, donde cuando yo pago una factura o un documento dentro de esos módulos, el sistema, según las fechas y según el tipo de cambio, si hubiera diferencia de tipo de cambio, automáticamente hace el movimiento correspondiente, ¿no?, dentro del asiento contable, ¿no?, ya sea pérdida, ganancia o diferencia de cambio. En este caso no, en este caso todas las transacciones que aparecen aquí, si yo tuviera transacciones, por ejemplo, en dólares para el caso de estos documentos, me aparecerían en el monto en soles según la fecha de emisión. Entonces, si tengo documentos en dólares, ¿no?, y quiero conciliarlos con documentos en soles o con otros documentos en dólares, tengo que considerar que los soles que me aparecen acá están al tipo de cambio de la fecha de emisión de ese documento. Entonces yo tengo que hacer el cálculo, por así decirlo, para poder saber cuántos soles tengo que aplicar entre documentos. ¿Okay? Pues ahí, digamos, el sistema no te va a decir acá yo lo tengo que calcular y saber, tomar en cuenta eso. ¿Okay? Por eso es muy común de que, digamos, todas las, por así decir, conciliaciones o cancelaciones de los documentos se hagan por pagos recibidos y pagos efectuados, ¿no? Que, digamos, el módulo de reconciliación sea un módulo de ayuda, digamos, un módulo de ayuda para ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, es muy común utilizar este módulo, como les mostré en el ejemplo, es para aplicar notas de crédito, ¿no? Si bien por el módulo de pagos recibidos y pagos efectuados puedo aplicar también notas de crédito, por acá es más común hacerlo, ¿no? Más común hacerlo porque a veces quiero hacer montos parciales, ¿no?, y quiero conciliar, ¿no?, de repente una nota de crédito con varias facturas, etcétera, etcétera. Entonces, lo puedo hacer por aquí. ¿Ok? ¿Qué otro dato deben tomar en cuenta? Por ejemplo, volviendo al tema del ejemplo de la diferencia de cambio. Suponiendo que yo quiero, por ejemplo, conciliar, digamos, esta factura contra esta nota de crédito, que tienen el mismo monto, pero suponiendo que una estuviera en dólares, digamos, al tipo de cambio de la fecha de reconciliación, que vendría a ser como, entre comillas, un tipo de cambio, digamos, de fecha de pago, por así decirlo, más bien de fecha de aplicación.
yo podría decir, no, esto acá no debería ser 1180, sino al tipo de cambio, suponiendo que fuera 1100. Entonces, pero yo sé que tengo que aplicar, por ejemplo, el total del documento contra, o sea, yo no quiero que quede nada pendiente la nota de crédito, sino que yo sé que esos 80 soles, por ejemplo, son por diferencia de cambio. ¿Ok? Entonces, lo que yo haría ahí, bueno, una forma es ir al módulo de finanzas, hacer un asiento de diario y contra la cuenta de pérdida o ganancia y diferencia de cambio y contra la cuenta asociada del proveedor, hacer un asiento para que se coloque una línea más acá y seleccionando las dos para la factura me dé cero y concilio, ¿no? Pero también acá me da la facilidad con este botón de aquí, con el botón de ajuste. Por ejemplo, ¿no? Si yo selecciono cada transacciones y finalmente tengo una diferencia acá, si yo aprieto acá el botón de ajustes, me da la opción de crear un asiento, un pago recibido, un pago efectuado, ¿no? Es 99%, 99.99% de los casos, por no decir 100%, se usa crear asiento diario, porque hacer pago recibido y pago efectuado casi no se usa, o prácticamente no, mejor dicho, no se usa, ¿no? Digamos, te da la opción el SAP, pero lo más común es que hagas un asiento diario. Entonces pones OK aquí y automáticamente te abre el módulo de finanzas en la opción de registro en el diario para que puedas agregar un asiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya me coloca por defecto la cuenta del proveedor y yo puedo seleccionar acá por ejemplo, una cuenta de ganancia por diferencia de cambio. ¿Ok? Digamos, cómo crear un asiento diario lo van a ver en el video de finanzas, ¿no? Por acá lo voy a hacer un poco más rápido para el tema del ejemplo nada más. Eh, Vamos a ver esto. Vamos a crear acá el asiento. ¿Ok? Bueno, me salen unas validaciones que después las voy a explicar. Vamos a seleccionar para poder crear el asiento. A ver. Ahora sí vamos a crear el asiento, ¿no? Y automáticamente se agrega como una transacción más. ¿Ven aquí? Se agrega como una línea más y incluso como lo creé con el botón se autoselecciona, ¿no? Porque justamente para que cuadre, ¿no? No, esa es una opción para poder hacer asientos y que se liguen acá, ¿no? Es una facilidad que te da el sistema. Igualmente yo puedo ir por móvil finanzas y también hacer el asiento diario y lo voy a ver acá como una línea más, ¿no? Digamos, este botón de ajuste es muy utilizado más cuando quiero hacer esos ajustes por redondeo, por diferencia de cambio, que sé que son montos que se deben ajustar, lo puedo utilizar mediante este botón de aquí, ¿no? Pero digamos, como vimos, la idea de las reconciliaciones es poder hacer match entre operaciones, ¿no? Entre operaciones. Eh, por ejemplo, vamos a ver uno con varios socios de negocio a la vez. Vamos a seleccionar. En este caso, dentro de la grilla me va a pedir que seleccione qué clientes y proveedores quiero añadir, ¿no? Vamos a añadir estos dos de acá. Por ejemplo, entonces cuando le doy reconciliar me aparece en la lista documentos de los dos a la vez. ¿Okay? Si quiero ver específicamente la cuenta, bueno, en este caso no estoy viendo, pero voy a agregar aquí en producción de formulario la columna. Por acá tengo para agregar que cuenta el código del socio y negocio y el nombre, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle OK. Entonces, automáticamente me sale, por ejemplo, no, acá me sale el código, por acá tengo otro más. Tengo otro campo, cuenta de mayor, aquí está, ¿no? Entonces, vamos a ver, acá tenemos la cuenta, ¿no? Ven, bueno, proveedores la 42, clientes es la 12, ¿no? Y bueno, pueden salir pueden salir letras, por ejemplo, 42.3 o 12.3, dependiendo. Recuerden que es todos los documentos
los clientes o proveedores, todo lo que tenga en el saldo ese socio de negocio. ¿Ok? Entonces acá me salen todos los documentos juntos y yo puedo hacer match entre esos mismos documentos. O sea, yo podría conciliar una factura de venta contra una factura de proveedor, ¿no? Por ejemplo, esta contra esta aquí, ¿no? Como una especie de tipo de canje de deuda, ¿no? Si es que hubiera, ¿no? Porque a veces tenemos, bueno, hay ejemplos donde tenemos que un cliente a la vez es proveedor nuestro, ¿no? Entonces a veces tengo tanto facturas de proveedor como facturas de cliente, ¿no? Finalmente es la misma empresa, entonces a veces las deudas se pueden matar de esa forma, entonces acá yo puedo seleccionar sus dos códigos, ¿no? Tanto de cliente proveedor y matar sus documentos entre sí, ¿no? Por ejemplo, estos dos documentos, como vimos el caso, no puedo matar, tengo que conciliar a cero siempre. O sea, esta factura de proveedor es mayor que esta factura de cliente, entonces aquí la factura de proveedor solo voy a poder matarlo por los 236, ¿no? Tengo que editar ahí para que dé cero, le doy conciliar y el sistema hace el match y concilia, ¿no? Muy importante siempre, como les digo, es la fecha de acá arriba porque es la fecha de conciliación, ¿okay? Es la fecha de conciliación en la cual se está haciendo el amarre o la cancelación de la deuda, ¿no? Y bueno, y eso es, digamos, eso vendría a ser como es el tema de las conciliaciones. Muy importante este módulo, ¿no? Es muy utilizado también. Más allá de que tengamos pagos recibos y pagos efectuados, el tema de conciliar también es muy importante. Hay que conocer el tema de la conciliación, ¿no? Porque esto a veces ayuda mucho a bajar ciertos saldos de ciertas deudas, ¿no? Y no lo voy a hacer por pagos recibos y pagos efectuados si no tengo esta opción, ¿no? Y bueno, dentro del menú también, aparte de esto de acá, bueno, como le mencioné, el automático es en base a unas reglas. Yo puedo hacer que el sistema mismo, para uno o varios socios de negocio, me haga consideraciones de forma automática, ¿no? Digamos, si se tiene muy claro o se tiene muy bien definido que las referencias, las fechas y todo, y se va a dejar que el sistema decida, se puede utilizar esta opción de acá, ¿no? Y el SIM automático es básicamente también bajo unos criterios seleccionados aquí, ir a la ventana de reconciliar y lo que te hace es te recomienda ciertas operaciones que se concilien entre sí, ¿no? Digamos que también es manual, pero digamos acá el sistema te recomienda. Pero digamos la más entendible y la más usada es la manual, ¿no? Simplemente seleccionar que tú mismo selecciones, no dejar que el sistema te lo diga, sino que tú mismo selecciones y hagas la conciliación de los documentos. ¿Ok? Bueno, como les decía, en el menú, aparte de reconciliación, tengo también gestionar reconciliaciones precedentes. Esto acá es, digamos, para que me muestre todas las reconciliaciones que hay en el sistema a la fecha, bajo unos criterios también de selección, ¿no? Me van a salir tanto las reconciliaciones automáticas que hace el mismo SAP, ¿no? Por ejemplo, como les mencioné, por pagos recibidos y pagos efectuados, el sistema de forma automática reconcilia el documento con el pago o el documento con la cobranza, ¿no? Hace la conciliación automática. Entonces me va a guardar como un automático, ¿no? Y las manuales, las que van a aparecer como manuales, son las que yo haga por el módulo de reconciliación, ¿no? Entonces, en el caso de las manuales, yo las puedo cancelar por acá. En el caso de las automáticas, la idea es que se cancele, o sea, si por ejemplo pago recibido genera una conciliación, tengo que ir a pago recibido y que derecho a cancelar, como vimos en el video, ¿no? De tesorería de pagos recibidos o pagos efectuados. ¿Ok? Por acá deberíamos solo anular, cancelar las operaciones que hago, las conciliaciones que hago manuales, ¿no? Entonces lo primero que me muestra es un formulario, otros criterios de búsqueda también, porque puedo buscar las reconciliaciones según criterios, ¿no? Por ejemplo, por fecha, por número de conciliación. Cada vez que el sistema reconcilia operaciones, también les pone un numerito de conciliación. Vamos a buscar una conciliación. Vamos a hacerlo, por ejemplo, por socio de negocio, ¿no? Por ejemplo, vamos a escoger mi proveedor de prueba, ¿no? Vamos a darle OK,
¿no? Automáticamente acá el sistema va a presentar dos listados. La parte de arriba son las reconciliaciones creadas, ¿no? Y de parte de abajo, conforme voy seleccionando la conciliación, me van a aparecer los documentos involucrados, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es tipo de reconciliación por pago, quiere decir que se ha hecho por un pago efectuado, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una reconciliación de tipo automática que el mismo sistema ha hecho por el pago efectuado. En este caso no me deja anular, no me deja cancelarlo. ¿Por qué? Porque tendría que irme al pago efectuado y ahí cancelarlo, ¿no? Como lo hemos mostrado en los videos de pagos efectuados, como cancelar un pago, ¿no? Por ejemplo, este de nota de crédito es porque es una nota de crédito que ha nacido a partir de una factura, ¿no? Con el copiar a de factura nota de crédito, automáticamente hizo una reconciliación, ¿no? ¿Se acuerdan en los videos de marketing cuando yo podía, por ejemplo, al momento de crear una factura, creaba la factura y luego tenía la opción de copiar a una nota de crédito para cancelar la deuda de esa factura? Si lo hago por ahí, también hace una conciliación de tipo automático, ¿no? Entonces tampoco no me deja anularla. El botón de anulación no me permite, o no está activado, por así decirlo. Pero las manuales, que dice, valga la redundancia, como tipo de reconciliación manual, que son las últimas que he hecho ahorita en este video, ¿no? Esto sí me permite cancelar reconciliación, ¿no? Por ejemplo, esta es la que hice cuando concilié la factura contra la nota de crédito. Puedo cancelar la reconciliación, ¿no? Y automáticamente lo cancela y me agrega uno adicional que se llama cancelación, ¿no? Y acá, por ejemplo, me sale la ligación, ¿no? Digamos. Que esta es la conciliación. Este número de conciliación es el que les mencionaba, que es internamente el sistema. Cuando concilio documentos, les pone el mismo número de reconciliación, ¿no? Y bueno, acá me sale, ¿no? Esta anula la 29 y esta anula la 27. Entre sí se anulan estas dos, ¿no? Y bueno, acá me sale como tipo de de cancelación. Y acá tengo la otra manual que hice de reconciliación múltiple para matar estos dos documentos de aquí, ¿no? La factura contra la factura de venta contra la factura de venta contra la factura de compra, ¿no? Y hace la conciliación. Y puedo anularlo también, puedo darle cancelar y automáticamente lo que hace es anula la reconciliación. ¿Ok? No, yo tengo otro de anulación, ¿no? ¿Por qué me agregó uno más acá? Porque el de cancelación, cuando hago cancelación, digamos reconciliación múltiple, generalmente como son cuentas contables distintas, o sea, por ejemplo, una 42 contra una 12, el sistema automáticamente hace un asiento de reclasificación entre sí, ¿no? Entre las dos cuentas, hace un asiento contable, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando yo hice la factura contra la nota de crédito, en este caso era la misma 42, simplemente concilió para bajar el saldo, pero no hizo nada más, reconcilió. Pero en este caso de aquí, este de aquí, cuando concilié la factura de compras contra la factura de ventas, como el sistema detectó que la cuenta contable asociada es distinta, o sea, una es una 12 y otra es una 42, lo que hace es un asiento de conciliación, ¿no? Le pone como tipo ID, ¿no? Y ustedes entran y, por ejemplo, acá hace el match, ¿no? Digamos, entre la 42 contra la 12, ¿no? En este caso la 42 al debe, la 12 al haber, o sea, para matar la deuda, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, muy importante, consideren eso cuando las conciliaciones entre documentos tienen cuentas asociadas distintas, ¿no? O sea, la cuenta de origen del documento es distinta a la del otro documento, siempre el sistema va a hacer un asiento de conciliación. En caso que sea la misma, no va a hacer ningún asiento contable, simplemente va a matar el saldo, ¿no? Pero muy importante eso. ¿Qué otras cosas deben considerar? Bueno, también las conciliaciones, a veces los documentos nacen con algunos tipos de impuestos distintos, por ejemplo, ¿no? En el caso de las retenciones, cuando un documento nace con retención y lo concilio, tendría que conciliarlo contra otro documento que también tiene retención, ¿no?
porque si no lo concilio contra el documento que tiene retención, te sale que un mensaje que no te deja conciliar porque el código de impuesto es diferente. Entonces, ese es, digamos, como un tip, ¿no? Porque les puede pasar eso, ¿no? Especialmente en la parte de proveedores, ¿no? Con proveedores, que a veces tenemos facturas con retención y quiero considerar contra una nota de crédito y a veces te sale que la nota de crédito no tiene retención y te dice que el código de impuesto no coincide. Entonces, básicamente por eso. Ok, bueno, eso sería todo con lo que corresponde a las reconciliaciones de socio y negocio. Muchas gracias.